Bueno, quiero agradecer la invitación porque, con este público es inmejorable la posibilidad de poder influir en este tema. Y yo estoy dirigiendo una fundación que busca justamente eso, influir en el país para que tengamos más y mejor educación inclusiva. Porque como decía Marcelo, estamos convencidos que eso nos va a hacer bien a todos, no solamente, entre comillas, los niños que hoy día están siendo discriminados en el sistema, que obviamente van a ser beneficiados, pero al resto del país también, a sus compañeros y al resto de la sociedad en la etapa adulta. Antes de partir hablando sobre el tema, quiero presentarme porque me imagino que no todos conocen ni a Fundación Mis Talentos ni por qué yo estoy aquí hoy día. Fundación Mis Talentos nació hace cerca de 5 años con la misión de contribuir a la igualdad de oportunidades de niños, niñas y jóvenes mediante el aumento de cobertura y calidad de la educación inclusiva. Como les decía al principio, ahí no tenemos niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad y etcétera, porque creemos que los beneficia a todos. Hacemos 3 cosas. Hacemos difusión, hoy día estoy aquí en esa línea de trabajo, porque la difusión abre las puertas. ¿Y por qué abre las puertas en un país como Chile a hacer difusión de la educación inclusiva? Porque venimos de una tradición de segregación. Y por lo tanto, cuando uno habla de inclusión, no sabemos muy bien de qué hablamos, ¿cierto? Hay que contar de qué se trata, hay que contar los beneficios que tiene, redes sociales, seminarios, prensa, etcétera, para abrir las puertas a la conversación más profunda. Hacemos incidencia en política pública, porque nosotros como fundación aún somos bastante chicos, podemos llegar, queremos ser grandes como fundación, pero por muy grandes que seamos, nuestro tamaño no va a poder incidir en todo el país. Eso lo hace la política pública. Entonces tenemos que llegar a ella. Y en esa línea de trabajo hemos trabajado nosotros directamente generando propuestas de política, pero también nos hemos aliado con otras organizaciones bajo un movimiento que se llama Yo Incluyo. Somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que queremos incidir en el proceso de reforma para que éste termine con un sistema de educación inclusivo para Chile. El primer desafío fue cambiar lo que la reforma decía que era inclusión socioeconómica, abrirlo al resto de las variables. Esa batallita la ganamos el primer año. Y luego hay que meter el concepto en todos los proyectos, en todas las iniciativas que la reforma se implemente. Ofrezco la colaboración inmediatamente. Entonces, como le decía, nosotros como Mis Talentos somos la secretaría ejecutiva de este movimiento, pero trabajamos con 25 organizaciones de toda índole. La diversidad ahí es un valor. Trabajamos con organizaciones que se asocian a distintos colores políticos y eso para nosotros es un tremendo capital porque hay que interactuar con diferentes actores políticos. La inclusión no tiene color político, es transversal. Con actores que tienen experiencia en incidencia en política pública y hay que llegar al Congreso, hay que llegar al Ejecutivo y por lo tanto ahí tenemos un valor también. Con actores que trabajan desde diferentes frentes, desde la universidad, desde la atención directa a niños, y etcétera. Les voy a nombrar algunas. Estamos con 2020, con Elige Educar, con la Fundación Amasperger, con EduGlobal, con el CEDET y la Católica, ¿con quién más? Enseña Chile, etcétera. Somos 25. Bastante variada. Y lo último que hacemos, entregamos servicios a instituciones de educación a comunidades educativas, porque de esto se sabe poco y creemos que podemos formar a docentes, podemos entregar consultorías y etcétera, que facilitan la transición. Entonces, hoy día el tema es cómo está afectando la reforma a la sala de clases. La oportunidad de hablar de esto es bastante interesante para mí, porque yo personalmente estoy de acuerdo con los pasos, con las prioridades que ha dado la reforma. Una de las críticas que se le hace es que había que partir por la sala de clases. Yo creo que no, y les voy a contar por qué. Para partir entonces, hablar qué entendemos nosotros por inclusión. Porque hay muchas definiciones. Sobre esta definición de inclusión
es sobre la que voy a hablar en adelante. Voy a entregar la definición de inclusión a través de un ejercicio. El ejercicio consiste en un árbol que lo que hace es mostrar cómo se van formando las generaciones en un país. Es bastante simplificado el ejercicio, la sociedad es mucho más compleja, pero ayuda a comprender el problema que estamos intentando modificar. El primer escenario supone que tenemos una sociedad que entrega equidad a través del sistema de educación. ¿Por qué está pasando esto acá? En esta sociedad estoy suponiendo que nacen 100 niños y estos 100 niños pueden tener talentos o habilidades para cantar o para bailar. Supuse que nacían en un 50 y 50%, o sea, en la mitad y mitad. Estos niños asisten al colegio y en esta sociedad los colegios saben descubrir estos talentos y habilidades y por lo tanto en la etapa adulta tenemos 50 bailarines y 50 cantantes. En esta sociedad los bailarines disfrutan de sus habilidades para sí, de manera privada. Los cantantes hacen lo mismo de manera privada, pero además se hacen acciones colectivas porque los bailarines interactúan con los cantantes. Si estos adultos vuelven a tener hijos, el ejercicio se repite y el resultado también se repite. Acá cada persona logró desarrollarse como persona. Tuvo acceso a igual tipo de educación. ¿Por qué? Porque cada uno recibió la educación que su persona necesitaba. A los bailarines no les enseñaron a cantar, les enseñaron a bailar, y al revés. Ahora voy a levantar un supuesto y voy a suponer que los colegios solamente saben descubrir el talento para bailar. Si nacen los mismos niños en esta sociedad, vamos a tener en la etapa adulta 50 bailarines y 50 personas que no sabían para lo que eran buenos. Acá ya empezamos a tener pérdida social, como decimos los economistas, porque tenemos los 50 bailarines que disfrutan de su talento de manera privada, no tenemos a los cantantes, ahí hay una pérdida, y tampoco tenemos a los grupos, hay otra pérdida. Si en esta sociedad repetimos el ejercicio, el resultado a la generación siguiente se repite. Pero ahora voy a modificar un supuesto más. Voy a suponer que en la primera generación ocurre lo mismo, y por lo tanto el resultado es 50 bailarines y 50 personas que no descubrieron su talento. Si en esta sociedad las personas que no descubren sus habilidades pueden además enviar a sus hijos a colegios de diferente calidad, el ejercicio se pone un poquito más complejo. Los que descubrieron su talento pueden enviar a sus hijos a colegios de la misma calidad que el ejercicio anterior. Y por lo tanto, el resultado de la segunda generación se repite. 50% sabe bailar y 50% no descubre su talento. En la misma proporción que el ejercicio anterior. Pero en la rama de abajo tenemos colegios que además de no saber descubrir los talentos para cantar, descubren algunos talentos para bailar. Las proporciones que supuse en este ejercicio me dan 12,5 de bailarines y 37,5 personas que no descubrieron su talento. Con esta pequeña modificación, lo que tenemos es que generación tras generación tenemos cada vez menos bailarines y cada vez más personas que no descubren su talento. Si tenemos una sociedad de este tipo, la inequidad no solo se repite, se agranda. Y esto es lo que estamos invitados a modificar. Lo que nosotros hacemos acá es que identificamos a las personas, aquí tengo una lista de personas, por su déficit. Y les decimos, tú no puedes hacer tal y tal cosa. Les leo la lista que traje como ejemplo. Feliciano, Walt Disney, Edison, Einstein, Hawking, Frida Kahlo, Jefferson, Bill Gates, Tom Cruise, etcétera, etcétera. Juan, Carmen, yo, tú, etcétera. Mis hijos, los sobrinos de ustedes. Y lo importante, sus alumnos. Están siendo identificados por discapacidad visual, dislexia, dificultades específicas del aprendizaje y un largo etcétera. Todas esas condiciones tienen talento, tienen habilidades.
Las mismas personas de arriba fueron famosas por ser artistas, por ser creativos, por tener pensamiento lógico-matemático, por sobre la media, por aportar como científicos, por ser músicos, poetas y etc. Entonces el ejercicio que habíamos visto al principio ya no tiene cantantes y bailarines nomás, tiene toda esta lista de talentos. Y la educación inclusiva es eso, saber descubrir en cada uno de sus alumnos para lo que son buenos. Por supuesto hay condiciones que en interacción con el medio en que hoy día les ofrecemos a ellos, se transforman en obstáculos. Y hay que saber trabajarlas. Pero ahí no está el éxito, entre comillas, de esa persona. Ahí está su desafío. Lo bonito de ser educadores es poder trabajar con ese desafío para llevarlos a sus habilidades. Esa es la definición de educación inclusiva que a nosotros nos gusta como fundación, es la que nos llevó a nuestro nombre. Y sería esta, es consistente con esta, un sistema de educación o una institución o un aula inclusiva es la que reconoce que sus estudiantes son diversos, todos. Y le ofrece a todos estrategias, apoyos que requieren para acceder, progresar y egresar de él. Pero para descubrirse como persona, no para asimilarse a lo que es la mayoría. En un sistema de educación inclusivo, ninguna condición se convierte en inequidad y por lo tanto es un sistema capaz de ofrecer educación de calidad a todos. Con esta definición, si la reforma no es inclusiva, no va a cumplir el eslogan. Calidad para todas y todas, algo así. Porque la calidad implica reconocer la diferencia entre los alumnos. Ahora, algunos datos que ya los dijeron en realidad al principio, pero cuán potente es la educación inclusiva. Primero, es la fórmula de educación que se promueve a nivel internacional como la mejor forma para respetar el derecho humano a educarse. La recomienda la UNESCO, la Unión Europea, el Banco Mundial, países como Inglaterra, Finlandia, España y Chile. Lo puso entre comillas, porque las últimas modificaciones normativas la defienden. Los niños con necesidades educativas especiales tienen un mejor ciclo de vida, rinden mejor en pruebas estandarizadas, disminuyen deserción, aumentan tasas de graduación y participación laboral. A ese grupo de niños les hace mejor la educación inclusiva que la educación segregada. Sus compañeros no ven afectadas estas variables, esto es muy importante, porque es uno de los mitos que ustedes el día a día, me imagino, tienen que enfrentar. A nivel internacional se dice esto, y acá en Chile me decían, ok, pero en Finlandia, aquí no. Acá en Chile también. Es una investigación que estoy haciendo yo con otros economistas y el CIMSE de los compañeros de los niños con necesidades educativas especiales no se altera, acá en Chile. Pero lo que es tremendamente importante es que mejoran los aprendizajes de habilidades sociales en todos. Y acá en Chile es sumamente importante eso, porque tenemos uno de los sistemas de educación más segregados del mundo. Uno de los sistemas en los que nuestros alumnos están menos expuestos a la diversidad y por lo tanto tienen menos oportunidades de desarrollar sus habilidades sociales. La ganancia para todos los estudiantes, si es que les entregamos diversidad entonces, es tremenda, no es marginal. Y bueno, si recorremos todos estos argumentos, tendríamos que a nivel de social no existirían justificaciones para no avanzar hacia la inclusión. Lo único que podría estar argumentando la inclusión es que aún tenemos políticas que premian la competencia individual de los colegios. Eso es un hecho, es un hecho que está siendo modificado. Entonces estamos avanzando. Entonces, todo lo anterior suena bonito, pero ¿dónde pasa esto finalmente? En la sala de clase. Una sala de clase
Una sala de clase que está dentro de un colegio y un colegio que está dentro de un sistema. Una de las críticas frecuentes que yo he escuchado es que hasta ahora la reforma se hace cargo de la carcasa más amplia y no llega a la sala de clases donde está la prioridad. Pero lo que quiero hacer ahora es hacer un recorrido por las modificaciones que ya ha hecho la reforma y contarles cómo yo entiendo que van a afectar, en el corto plazo ya están afectando, la sala de clase. Tenemos entonces una sala de clases que se afecta por normativa internacional, por la institucionalidad del colegio, por la cultura del país, por la cultura dentro del colegio y por las políticas públicas que son una combinación de normativa nacional, planes y programas, no todos son leyes. La normativa internacional, ¿qué nos dice? Y esto partió antes de la reforma. Tenemos una serie de convenciones, de acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Les traje dos, que son como los más, creo, relevantes. La Convención de los Derechos del Niño, que fue la primera mitad del siglo pasado, ya reconoce que todos los niños tienen el derecho a educarse. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la educación inclusiva es el mejor mecanismo para respetar ese derecho. Las dos cosas fueron firmadas por Chile y por lo tanto las tenemos que respetar. Yo acá les traje algunos párrafos, que no me voy a extender tanto, para que esta presentación las voy a dejar, para que tengan las citas textuales que pueden usar en sus comunidades educativas después para contar lo que hoy día estamos hablando. Pero acá lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que los estados se hacen responsables para garantizar el derecho a la educación y que lo hacen a través de educación en ambientes inclusivos. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de política pública en el último tiempo en Chile? Lo primero que tuvimos ocurrió antes del proceso de reforma. Partió por ahí por el año 90, cuando se incorporaron los planes de integración en los colegios solamente para niños con discapacidad. Esa política fue modificada por la política actual de PIE, que además de perfeccionar lo que se hacía para estudiantes con discapacidad, se incorporó a estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias. Esa es la ley 20.201 y el decreto 170, que me imagino le suena a cada rato. En defensa de esta política, quiero decir que a mí me da la impresión que esta fue la política que nos hizo hablar de inclusión. Los cambios que estamos viviendo se ven afectados, se determinan por cambios normativos, por cambios en política. Pero con eso no pasa mucho, sino que pasa a cultura. Y esta política lo que hizo es que en la sala de clase, en los colegios, el desafío de la inclusión se hiciera presente. Hizo que en las comunidades educativas comenzaran a hablar de inclusión. Es uno de los factores que ha hecho que la palabra inclusión se ponga de moda. Y eso es una oportunidad tremendamente importante. Además, los números que nos dicen que el número de escuelas con PIE es poco más del 50% y era bastante menor antes. Que el porcentaje de niños atendidos en PIE también ha ido creciendo. Y que en los colegios hay más recursos para atender estos desafíos. Hay cosas que son perfectibles. Y eso no cabe duda. Es una política de corta data aún, tiene 5 años. Para un cambio a nivel de esta escala, eso es una política muy nueva, que tiene que ser evaluada y perfeccionada, y yo entiendo que el Ministerio está en eso ahora, ¿cierto? Después se promulgó la ley 20.422, que es sobre inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley se discutió
más o menos en paralelo al anterior, porque las dos tienen su origen en la firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hacia afuera. Eso gatilló conversaciones en el Ministerio de Desarrollo Social que derivaron en la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad y gatilló conversaciones en el Ministerio de Educación que derivaron en el Decreto 170. Son más o menos consistentes entonces. Luego partió el proceso de reforma. Perdón, aquí tengo un error. No puse la ley de inclusión. Isabel, aquí tienes agüita. Ya, gracias. El proceso de reforma partió con una propuesta de reforma que hablaba de educación de calidad para todos y todas. Que en un comienzo hablaba sobre inclusión desde el punto de vista socioeconómico. La promesa de inclusión bajo otras variables estaba puesta en el programa de gobierno en la sección del Ministerio de Desarrollo Social, que en un principio el Ministerio de Educación no vio, pero lo vio a los 3 meses, 4 meses. Comenzaron a incorporarse a otras variables en el proceso de diálogo ciudadano que implementó el Mineduc el 2014. Se incorporó, el proceso de diálogo ciudadano partió con 4 ejes de trabajo que eran distintos niveles educativos: educación parvularia, educación general, educación técnica y educación superior. Cuando se incorporaron estas otras variables, se incorporó un eje que era diversidad para la calidad, o algo así. Y ahí comenzó el proceso que continúa hasta ahora, de incorporar las distintas dimensiones en los proyectos que han ido avanzando. Lo primero que se materializó fue la Ley de Inclusión. Y la Ley de Inclusión es famosa por 3 elementos, por 3 políticas. Pero yo creo que es más importante por otra cosa. La Ley de Inclusión modifica las definiciones de nuestro sistema de educación. Y al modificar esas definiciones, modificó lo que entendemos por inclusión en el sistema de educación. Y dice que nuestro sistema debe ser inclusivo, diciendo que no debe discriminar bajo ninguna condición, entre ellas discapacidad, ritmos de aprendizaje, y etcétera, etcétera. Esa definición es lo que nos va a obligar a seguir modificando el sistema en adelante para, entre comillas, eliminar las ilegalidades que tenemos en distintos elementos, porque no son consistentes con esta definición. La misma ley introdujo 3 modificaciones que son importantes: la eliminación del lucro, la selección y el copago. De esas 3 hay 2 que afectan positivamente a la inclusión en la sala de clase. La eliminación de la selección lo que hace es que los niños ingresen sin discriminación. Por lo tanto, la composición de la sala de clase se va a ver alterada. Y eso es un desafío que tiene que ser atendido. La eliminación del lucro también importa, porque en la medida que tenemos instituciones de educación con incentivos a generar utilidades, tienen desincentivos a atender correctamente a los niños más desafiantes. Son más caros. Al eliminar el lucro, entonces, se disminuye ese incentivo y, por lo tanto, a generar estrategias para continuar discriminando. El CIMSE también introdujo modificaciones. El CIMSE sigue en un proceso de cambio. Son 2 las modificaciones que me parecen más relevantes. Está incorporando elementos de accesibilidad para que estudiantes con discapacidad puedan rendir la prueba. Y está mejorando el sistema de reportería para, desde los extremos, dejar de focalizarnos en el sistema de semáforos a secas, para pasar a considerar el CIMSE como el puntaje CIMSE
como un elemento más dentro de lo que mide calidad educativa. Y de hecho me consta que la Agencia de Calidad está intentando mejorar todos sus indicadores. Hay licitaciones arriba hoy día en Chile Compra que buscan perfeccionar los indicadores que miden, por ejemplo, para convivencia, para que recojan la atención a la diversidad en los colegios. Entonces es un proceso que está en camino y el CIMSE está reconociendo que la diversidad es un valor. Ese cambio, a mi entender, es bastante importante, porque nivela a la baja, va a nivelar a la baja en el tiempo la necesidad de competir entre colegios por cosas que afectan negativamente la atención a la diversidad. Hay una ley que no es parte de la reforma formalmente, pero que sí afecta positivamente la no discriminación en los colegios, y es la ley 20.609, que es más famosa como ley Zamudio. La ley Zamudio dice que en Chile no se discrimina, y no se discrimina, entre otras cosas, por discapacidad. Esa ley hoy día puede ser utilizada, y ha sido utilizada. Es famoso un juicio que perdió un colegio particular pagado por un proceso de admisión en el que se argumentó discriminación. La reforma también está incorporando modificaciones a nivel de gestión escolar. Y una importante es el decreto 83. ¿Quién conoce el decreto 83? Varios, pero no todos. El decreto 83 lo que dice que todas las instituciones de educación escolar tienen que implementar diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje incrementa la accesibilidad al currículum para todos los estudiantes. Tienen que implementarlo escuelas especiales, escuelas y distintos tipos de colegios, municipales, todos. Independientemente si tienen o no tienen pie. Entonces esto va a afectar a todas las comunidades educativas. Antes del diseño universal de aprendizaje, la palabra más frecuente era adaptaciones curriculares. ¿Eso le suena más o no? El diseño universal de aprendizaje lo que hace es disminuir la necesidad de adaptaciones curriculares, porque hay menos niños que quedan fuera del carril, no quiero decir que es regular, pero el currículum es accesible a diferentes realidades de los estudiantes. Este es un proceso que se va a implementar a partir del próximo año de manera escalonada. El próximo año los colegios tienen que implementar esto en prekinder, kinder, primero y segundo, el año siguiente en tercero y cuarto, y el siguiente quinto y sexto. Otro elemento importante que hay incorporado a la reforma es el sistema, la carrera docente. La carrera docente incorporó 4 modificaciones que son a favor de esto. Incorporó el hecho que dentro de las competencias con las que tienen que contar los docentes, hay una que dice relación con inclusión y trabajo colaborativo. Dentro de, me imagino que les ha pasado, que una de las dificultades más comunes que enfrentan en los colegios es que los docentes no cuentan con las herramientas que les permiten trabajar en sala, y que el trabajo entre el docente y el resto de los profesionales de los colegios ocurre con dificultad. Esas dos cosas son muy importantes para la calidad de la atención a la diversidad, y la ley de carrera docente dice que los docentes deben tener esas dos competencias. Eso va a gatillar después modificaciones en las pruebas iniciales, modificaciones en los sistemas de formación y etcétera. La otra modificación es que el CPIP tiene la responsabilidad de formar en estas dos competencias. Y además, para formar, el sistema de becas del CPIP premia el hecho que los docentes tengan un alto índice de niños con necesidades educativas especiales en sus comunidades. Y por último, los docentes avanzan en su carrera a través de los tramos expertos, que se dice. Y es posible especializarse en inclusión en ese carril. Esas son las modificaciones que van derechamente, o sea, con nombre y apellido, a inclusión.
Pero hay otra que es muy importante también, que es que cambia la proporción de horas lectivas y no lectivas. Y eso da tiempo para planificar. Y planificar para atender a la diversidad también es importante. Entonces, hasta acá son los pasos más importantes que ha dado la reforma, que son consistentes con la inclusión. Todos estos están a nivel del último círculo, políticas, normativas. Todos afectan a los colegios y la organización de los colegios luego a la sala de clases. ¿Por qué digo yo que esto era importante de hacer? Porque nosotros teníamos un sistema, teníamos políticas que no solo no premiaban la atención a la diversidad, sino que la castigaban. En un sistema de educación con ese tipo de incentivos, inyectarle más recursos a lo mismo iba a generar más de lo mismo. Por lo tanto, ahora, cuando se inyecten más recursos al sistema en adelante, va a estar mucho más presente la necesidad de formar a los docentes versus un gimnasio o elementos de lujo, digamos, el deporte es necesario. La asignación de recursos dentro de los colegios ahora tiene otra lógica. Por ejemplo, sin estos cambios, un seminario de este tema hace 4 años no se habría llenado. No era tema, ¿cierto? Esos son cambios que finalmente se traducen en la sala de clase. Ustedes son todos profesionales que van a volver a la sala de clase y están acá por los cambios en el último círculo. A eso me refiero con que modificar la carcasa era necesario para modificar la práctica en sala de clase. Lo que tengo acá en la presentación es un poco tedioso, pero lo traje solamente para dejárselo. Tiene las citas textuales de lo que es la normativa. Está lo que ha hecho el Mineduc, el resumen de lo que son los PIE, el artículo 24 de la Ley de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que habla de educación inclusiva. Los párrafos de la Ley de Inclusión, que tienen que ver con la definición del sistema. Por ejemplo, aquí dice, el Estado debe promover y generar las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del pupilo. Aquí habla de lo mismo, otros espacios donde cómo el Estado tiene que hacerse cargo y por lo tanto los colegios después. El sistema de admisión. Aquí me quiero detener un poquito. En el sistema de admisión existe una crítica y es que en la ley lo que quedó es lo siguiente, que todos los colegios, para todos los cupos menos para los PIE, tiene que aplicar sorteo. Y para los cupos de los PIE puede aplicar un mecanismo alternativo. Eso se ha utilizado como crítica. Sin embargo, esto es del cielo a la tierra en diferencia respecto a lo que teníamos antes. Lo que se está implementando, el reglamento que hoy día existe, es que ningún niño, que todos los niños tienen derecho a la admisión por sorteo. Los niños van a estar dentro de los colegios. Otra cosa es que el niño tenga el cupo PIE. ¿Ya? Entonces ningún niño puede ser discriminado en cuanto al cupo. Y luego los colegios tienen que reaccionar para atender adecuadamente al niño. Una estrategia es sumarse al PIE. Entonces no es cierto que los niños con alguna condición diferente puedan quedar fuera de los colegios, que es un argumento que se ha dado.
Ahí está el párrafo de la ley Zamudio. El decreto 83. El sistema de desarrollo profesional docente. Y ahora los otros elementos del sistema, lo que no es política y normativa. Afecta a la sala de clase la cultura escolar, la cultura del país y la institucionalidad del colegio. ¿Y cómo se están viendo afectados? La inclusión se puso de moda y de una forma que a mí me parece bastante favorable. La inclusión ahora se está comenzando a asociar con calidad, no con el cacho. Las creencias sobre inclusión están cambiando. Y la pregunta en las comunidades educativas a las que yo me acerco, normalmente ya no es trabajo por la inclusión, la pregunta es cómo trabajo por la inclusión. Y es un desafío que está presente, que no se puede sortear. Ya se entiende que un sistema de educación inclusivo es uno que apunta a la calidad. Y yo como comunidad hoy día podría tener deficiencias, podría tener falta de conocimiento, falta de experiencia para atender correctamente ese desafío. Pero ya no se cuestiona si es un desafío que debe o no ser atendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en resumen? Tenemos una reforma que sí se ha encargado de modificar desde la carcasa hacia el centro. Y entendiendo que la carcasa ya tiene bastante de modificado, hay que continuar trabajando porque el centro se modifique con calidad en adelante. Ustedes, que no tienen cercanía con el Poder Ejecutivo o Legislativo normalmente, sí tienen cercanía con sus comunidades educativas. Y este cambio se hace desde los dos frentes. Hoy día ustedes tienen mucho que hacer en sus comunidades, tienen elementos ya que se pueden utilizar. Y los quiero dejar con dos láminas que los pueden ayudar a modificar la cultura, que es la primera barrera a derribar. La primera lámina es un chiste, que no es muy chistoso, que es bien conocido. Dice que la selección sea justa. Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban todos al árbol. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer eso. Y esto es lo que está modificando la reforma y la mayoría de ustedes está convocado a aplicarlo en sus colegios. Luego del acceso, tenemos que entregar equidad en lugar de igualdad. Tenemos alumnos que son distintos, que hasta ahora les estábamos entregando el mismo cajoncito para que pudieran aprender. Lo que tenemos que hacer en las comunidades educativas hoy día es redistribuir los recursos que hoy día existen. Y los que existirán serán mejores, pero los que hoy día existen ya les permiten hacer muchos cambios. Con eso los dejo. Si nos quieren contactar por políticas públicas o por lo que sea, ahí están nuestros datos y en un rato más conversamos. Gracias. Muchas gracias, Isabel.